Mucho subirle. gusto, Gerardo. No, gracias, Es igual. una gran emoción poder platicar contigo porque ya desde hace como varios años te seguíamos y ahorita con tus pláticas de Hablemos Ópera, la Gracias. verdad es que son una excelente compañía a la hora de comer. Te presento a Luis Royce. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola Luis, ¿cómo Y, estás? Mucho y ya gusto. hace mucho tiempo te queríamos invitar a Radio Mórbido, pero ha sido como complicado y luego vino lo de la cuarentena y ha sido como todavía todo más complicado. Y la verdad es que no quería dejar Sí. la oportunidad de poder platicar contigo y de platicar el acercamiento que tienes a un género que la verdad consideramos como muy difícil. Pues mira, esa es una, a ver, yo creo que parte de esta situación de considerar a la ópera difícil o de que se le considere difícil por parte de algunos, es culpa no de la ópera, es culpa de mucha de la gente que ha rodeado a la ópera, mucha de la gente que hemos rodeado a la ópera. Yo me pongo entre ellos, creo que apenas de unos años para acá mi actitud cambió, porque mucha de la gente que rodea la ópera tiene la tendencia de tratar de venderla como algo muy elevado, como la suma de todas las artes, como esto que para lo que se necesita una preparación, una cultura enorme, bla, bla, bla. Y eso honradamente es una mentira. Gozar de una ópera hoy por hoy con la tecnología que existe, con el supertitulaje, con el tipo de producciones que puede haber, es tan difícil como gozar del Fantasma de la Ópera o de La o de Grease. O sea, no es más difícil, o Jesucristo Superestrella. Igual y no te gustan los musicales, igual y no te gusta Grease o Jesucristo Superestrella o La o Moulin Rouge, y entonces muy probablemente no te guste la ópera. Pero si eres una persona que acepta esas convenciones, que puede acceder a las comedias musicales, al teatro musical, no hay ninguna razón ni dificultad extra en acceder a Eso la está ópera. increíble porque Ninguna. justamente le estaba contando a Luis que hace aproximadamente 10 años me tocó ir al Met Opera. Creo que me tocó el Barbero de Sevilla. Y me acuerdo que sí fue como una experiencia muy rara porque era así como casi casi de no respires, no te muevas. O sea, como que era... Creo que como primera experiencia no recomendaría un teatro tan exigente. Y no, te refieres al Met, y no, fíjate también, porque nosotros aquí también en México tenemos yo no soy muy fan de lo estadounidense. En mi lista de gustos está muy abajo, pero muy abajo. No, hay muy pocas cosas de la cultura, de mucha de la forma de ser de esa sociedad que a mí me resulte atractiva. La respeto, a mí no me resulta atractiva. Y el Met es una casa de ópera que con todo respeto está un poquito sobrevaluada en México. Es un poquito sobrevaluada. Yo no la pondría entre las primeras 10 del mundo. Es decir, yo primero te pongo 10 casas de ópera de Europa antes de poner el Met. Y de pronto en México tenemos la idea de que lo que no sucede ahora sí que el que no está en el Met no está no está en el mundo de la ópera. En ese sentido, creo que también tenemos que reorientarnos un poquito. Entiendo que las transmisiones del MED, la difusión del MED llega muy fácilmente a México. No estoy diciendo que sea malo ver ópera del MED, no. Yo conduzco muchas charlas previas a las transmisiones del MED, pero creo que vale la pena, Jimena, acercarse a otro tipo de casas de ópera, en donde la ópera se ve de una manera un poco más cercana a las artes visuales, al teatro contemporáneo, a la danza contemporánea, y no así que tenga que ser tan grandote, tan tradicional, todo. Entonces yo en ese sentido también creo que nuestra idea de la ópera a veces está un poquito sesgada por cómo nos llega de los Estados Unidos, cuando si tú te asomas a lo que se hace en Argentina, a mí me gusta mucho más la ópera que se hace en Argentina que la que se hace en Estados Unidos, ¡Wow! por Eso es ejemplo. como una gran revelación porque uno se imaginaría que estarías como más cercano a lo mejor a Italia o a Viena, que fueron como las grandes ciudades de la ópera.
No, bueno, yo hablaba de nuestro continente, estaba haciendo una referencia a nuestro continente, por supuesto. Para mí, el referente absoluto en el quehacer operístico es el Festival de Salzburgo, en Austria. Ese es el lugar que yo considero es el tope de las propuestas como yo las entiendo. Unas propuestas en las que la ópera no es un grupo de señores y señoras que cantan maravillosamente contándonos un cuento ahí parados enfrente de una escenografía. Para mí la ópera no es eso, es una propuesta integral, teatral, donde se hace una relectura de una obra antigua, donde nos muestran formas estéticas distintas y variadas. Yo veo la ópera así, pero también entiendo que de pronto estoy un poco solo en esa perspectiva. En una de las charlas a las que te refieres que hice recientemente, hice una muy aguerrida defensa de las puestas en escena modernas, contemporáneas, osadas, y me llovió. O sea, a la gente le gusta que salgan vestidos como hace 250 años. A mí no. Pero lo que te quiero decir es, hay muchas óperas, hay muchas formas de ver la ópera, hay muchas formas de hacer ópera, y hay ópera para todos. Y a muchísima gente en México le encanta, le fascina y le parece la referencia el Met. Y está perfecto. Cada quien Pues come lo que justamente quiere. como ya sabíamos que le íbamos a platicar, dije, voy a ver una ópera como para irme preparando, como para hacer mi tarea. Y justamente como el Met las tiene libres, Uh -huh, ayer me tocó la de Las bodas de Fígaro. uh -huh. Y Que además es una producción linda, con Cecilia Bartoli cantando la no me sé Susana, los nombres. ¿cierto? Pero me dio risa Bueno, yo te digo para Cecilia Bartoli porque para haciendo empezar Susana, dije, sí. ¿por qué se llaman Las bodas de Fígaro si nada más es un Fígaro y nada más uno se va a casar, que es él, supuestamente? Luego me quedé pensando y dije, y luego Susana parece más importante que Fígaro. Bueno, de entrada, esto de que esté en plurales, tú no celebras tu boda de plata, celebras tus bodas de plata, ¿no? Entonces, se habla de las bodas también como, aunque son plurales, como este festejo, ¿no? Las bodas de oro, las bodas de plata. Y en efecto, es una eterna boda que no termina de suceder, ¿no? Y creo que dices muy bien cuando hablas de que Susana de pronto parece más importante que Fígaro, porque en realidad es una ópera que se detiene mucho sobre la condición femenina, en un momento en el que hablar de la condición femenina de esa manera no era tan fácil. Es una ópera que, como las obras maestras de Mozart, detrás, por debajo y por encima de esa aparente comedia, esa anécdota chusca, hay algo muy serio. Hay algo muy serio, es decir, si tú escarbas un poquito más, están hablando del derecho feudal, del derecho de pernada, este derecho por el cual un noble en tiempos feudales y posteriores tenía derecho de pasar la primera noche de bodas con la pareja de sus sirvientes, lo cual no tiene nada de gracioso. Estamos viendo además a un grupo de mujeres, a Susana, a la condesa, que se empiezan a dar cuenta de la infidelidad masculina, del engaño, y en ese sentido se vuelve una ópera dura. La condesa canta muchísimo al desamor, a esas relaciones a esa relación que era la nuestra y que ya no es por alguna razón. Entonces, en ese sentido, es una de mis óperas favoritas. Yo te diría que está entre mis 5 óperas favoritas y es uno de los primeros grandes retratos que se ha hecho de la condición humana desde la ópera. Es una joya, Oye, muy y una poderosa y es pregunta, muy ¿por qué hermosa. el personaje que es como el comandante es interpretado por una mujer? Ah, bueno, el querubín. Esa es una pregunta buena. Es este personaje que es un adolescente. Primero que nada hay que recordar que Las bodas de Fígaro, que es musicalizada por Mozart con un libreto de Lorenzo da Ponte, es una obra de teatro original de Beaumarchais, que hace una trilogía, Las bodas de Fígaro, el barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro y La madre culpable. Son tres obras de teatro de una importancia y tan grande que se consideraron eh, antecesoras directas de la Revolución Francesa, lo cual tampoco es chistoso. Su autor llegó a estar en la cárcel por eso.
Y el personaje de Querubino, al que te refieres como el comandante, porque lo disfrazan en determinado momento de militar, es un personaje súper interesante que Mozart y su libretista de alguna manera inventan de ese modo, porque era todavía una época en la que cantaban castrados, en la que había, es que castrados hacían papeles de mujer, en fin, pero es muy raro que Mozart haya decidido que una chica, una cantante mujer, se disfrace de hombre, pero al mismo tiempo disfrazado de hombre se disfraza de mujer. Hay toda una serie de juegos. Es un papel en el sentido más estricto del término travesti, de travestido. Y en mi opinión, es una opinión personal, el personaje que Mozart está haciendo no es realmente una persona, ni siquiera es un personaje, es la sexualidad. Es la sexualidad naciente, es un adolescente que empieza a sentir cosas raras, que no sabe qué le pasa, lo dice en su primer área, no sé qué me pasa, no sé quién soy, no sé qué hago, me gustan todas, me gusta todo. Y en algún sentido creo que es un retrato muy hermoso del nacimiento de la sexualidad humana, y la sexualidad humana no nace forzosamente porque te guste una chava o te guste un chavo, nace porque empiezas a sentir cosas raras que no entiendes, que no te han explicado, que le pasan a tu cuerpo y que son difíciles de entender. Y en ese sentido me parece que Mozart creó un papel andrógino, porque desde esa perspectiva la sexualidad nace andrógina. No estoy hablando ni de bisexual ni de homosexual. Nace sin una filiación determinada, simplemente como explosión hormonal. Y creo que esa es la razón por la que Mozart lo hace que el personaje lo Está cante una chava increíble, me vestida de gustó chavo. mucho y la verdad es que sí la alcancé como a disfrutar, porque luego no sé por qué me persigue una que se llama Nixon y es, o sea, sí, no sé Nixon in por qué, China, de como John que Adams. cada que quiero algo me sale esa y digo, no, yo no tengo ganas de escuchar a Nixon cantando ópera. Sí, es una ópera muy interesante de John Adams, en donde se cuenta el encuentro de Nixon con Brezhnev, ¿no es cierto? Que sale el avión grande de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero que también es interesante que lo menciones porque esto nos hace ver que la ópera está viva, que la ópera no es algo que hacían, es como si pensáramos que la pintura es algo que hacían en el Renacimiento y en el Barroco y pues que ya no se pinta, claro que se pinta y claro que se escribe y claro que se baila y claro que se escribe en óperas hoy. Estas son óperas de un compositor estadounidense buenísimo que se llama John Adams. Y la ópera es un extraordinario género para tratar temas muy cotidianos, por ejemplo, y muy presentes. Una gran compositora mexicana, Gabriela Ortiz, que tiene un éxito importante en todo el mundo, estrenó el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, una ópera en la UNAM que se llama Luciérnaga sobre el movimiento del 68, sobre una chava que se queda atrapada en un baño durante el movimiento del 68 y se puede contar así, se puede contar desde la ópera, no pasa nada. Y desde la ópera se pueden contar cualquier clase de eventos políticos, sociales, contemporáneos. Muy bien, este mismo compositor John Adams tiene una ópera que se llama Klinghoffer, La muerte de Klinghoffer, sobre un barco que una vez fue secuestrado por terroristas palestinos, asesinaron a muchos de los tripulantes del barco en el Mediterráneo, y también lo contó como una ópera, así es que es un género que es muy eficaz para contar historias, todavía. Oye, pues Gerardo, quería contarte un poco de cómo, a invitación de Jimena, de cómo yo me acerqué a la ópera. Porque Venga. una parte de mi familia era como muy aficionada a la música. Mi tía, una de mis tías es Margarita Pruneda, que ella fue cantante de ópera, soprano. Ah, pues Por ella supuesto, la me conozco, sé llevaba a perfectamente de verla, quién ¿no? hablas. A verla de niño. Y pues yo iba a Bellas Artes a verla. Y me ¿Sí? decía, mi tía abuela, me decía, ven a ver a la ópera a tu tía. Y yo decía, ¿cómo va a estar ahí mi tía? Sí. Entonces ya la veía cantar y a mí se me hacía increíble. Yo tenía como menos de 10 años. Pero después, ya cuando yo entré a estudiar, estuve yo en el Instituto México. Yo soy de los hermanos maristas. Y era muy malo Uh haciendo -huh. deportes. No me gustaba hacer deportes, era malísimo. Pero en cambio, nos ponían como especie de castigo y premio una materia que se llamaba apreciación musical, que tú la hacías voluntariamente, tú te escribías a esta materia. Era un área que se llamaba área de estudios estéticos.
Entonces tú aprendías una de las bellas artes, pintura, alguna de estas. Y mi maestro fue Fernando Álvarez del Castillo, que él tiene, sí, Muy me acuerdo querido mucho amigo, de él muy cercano porque amigo. él era muy exigente como maestro. Él daba la clase de Derecho. Bueno, él es abogado y todo. Y en su materia esta de la apreciación musical, era una materia optativa, que además era eterna, duraba, pues duraba lo que duraba la ópera, veíamos ópera. Como a los 12, 13 años, en vez de hacer deportes, yo me metía a ver ópera, ¿no? Entonces era como, primero era como un castigo, eso pensaba yo porque me decía, pues vamos a ver música, pero al final era como una experiencia muchísimo mejor que estar haciendo deportes para mí. Y además en ese grupo éramos los más ñoños, porque ¿quién se mete a ver óperas cuando podrías estar jugando fútbol americano o fútbol o básquetbol? No, hay que hacer las dos Entonces, cosas. Claro. A mí sí me pones, yo te digo, a mí sí me pones en un brete. Si me dices que puedo ir a ver una ópera al Festival de Salzburgo o la final de claro. la Champions, yo creo que me iría por la final de la Pues Champions, este ¿eh? Fernando nos ponía payaso, veíamos Carmen, el anillo de los Nibelungos. Y de repente hubo esto que cuentas ahorita de cómo se puede contar las cosas modernas. En esa época estaba muy de moda Pink Floyd. Y uno de mis compañeros del grupo dijo, ¿por qué no vemos The Wall? La película esta de una maravilla, ¿no? Y decía, es una ópera Una rock. joya. Entonces Fernando nunca, él decía que la música popular era una basura, que lo único bueno de la música, del rock y la música pop, era el rock progresivo. Porque decía, eran los únicos músicos que tenían la formación similar a los músicos clásicos, ¿no? Y dijo, está bien, vamos a Ujú. ver The Wall, ¿no? Mientras veíamos Carmen y alguna otra, de repente veíamos The Wall, la vimos toda y él se quedó así callado, así enmudecido, ¿no? Dijo, está muy bien hecha, o sea, me gusta mucho todo esto. El mensaje es muy negativo, no me gusta ese mensaje tan negativo, pero por lo menos podíamos ver temas como la guerra, en este caso era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando este personaje está ahí, y todo el rollo de la Margaret Thatcher, que lo habíamos visto reciente, ¿no? Yo nací en los 70, entonces en los 80 tenía como 10 años, 12 años, empecé a ver estas clases y estos temas en esa época. Y entonces llevamos a las aulas, ¿no? Este tipo de temas. Y él lo que hacía en la clase, que es lo que me gustó de toda esta conexión, era cómo ver, por ejemplo, Payaso, que es una de mis óperas favoritas, y Carmen también, pero combinado con este rollo del rock, que a mí era lo que me atraía más, ¿no? Entonces, él Ujú. nos trataba muy mal, ¿eh? Porque nos castigaba, nos ponía a hacer ensayos, imagínate, acerca de Vivaldi y estas cosas, ¿no? Nos obligaba a escuchar su programa los sábados. Es más, ahorita acabo de ver que él sigue teniendo un programa de radio, ¿no? Pues, sí. Y entonces No, así pues fue, ¿no? Fue de 94, esta sí. manera entre que mi familia me llevaba al teatro a ver a mi tía Margarita, y entre que en las clases yo veía de esto, y después el cine que me llevó también esto. Hay otro director de cine que me gustaba mucho en esa época, que se llama Dario Argento. Es este director italiano que hace películas muy violentas, las hacía. Y había Ujú, una película que se llama Terror en la ópera, ujú. ópera se llama así en italiano, y que habla de Macbeth. Entonces él empieza a decir que esta ópera estaba maldita. Y entonces siempre que estrenaban Macbeth moría alguien en la tramoya. Sí, se supone que tiene que trae mala suerte. De hecho, en el mundo de la ópera hay muchas personas que no se refieren a ella por su nombre, que la designan como la ópera escocesa, para no mencionar el nombre porque trae mala Sí, suerte. exactamente, ¿no? Y entonces en esta película que la ves muy operísticamente, muy orquestalmente, la música, el movimiento de cámara, hacía que pues un ñoño que no le gustaba hacer deportes, de repente empezaba como a interesarse en ese tipo de temas. Y esa fue como una introducción, ¿no? Digamos, en mi niñez a ese mundo, ¿no? Que era muy abstracto, ¿no? Como decía Jiménez, pensabas que era muy difícil, pero yo crecí con eso, viéndola como algo normal. Y después empezar a relacionarla con el cine, porque algunos directores, como ahorita que tú hablabas de las óperas contemporáneas, como David Cronenberg, que me gusta mucho, que llevó La Mosca a la ópera en Los Ángeles. Ujú. Cierto, Y yo dije, tengo que cierto, ir a ver La Mosca es a ese verdad. escenario, ¿no? Esa fue como esa relación, ¿no? Como buscarle los temas contemporáneos,
y cómo en la escuela también te puede funcionar para acercarte a este género, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a la ópera, cada quien tiene el suyo. Hay gente que llega muy tarde, hay gente que llega antes de siquiera tener idea de cómo llegó, que no puede recordar siquiera cuándo llegó, de lo pronto que llegó. Yo llegué más o menos como tú, hacia los 12, 13 años, ya era una persona muy cercana a la música clásica. A mí, eso sí, la música llamada clásica me gusta antes de acordarme. Yo no puedo recordar cuándo me empezó a gustar, porque me gustó pues desde que tuve uso de razón. Pero la ópera no me gustaba, la ópera no me gustaba nada. Tenía ya 12, 13 años y no solo no me gustaba, me disgustaba, me parecía que era música muy hermosa y no entendía por qué le echaban a perder cantando, si podíamos nada más oír la música. Hasta que también a lo mejor había un poco de rechazo a que mi madre la amaba de tal manera y quería acercarme a la ópera. Y un día solito, cuando no me presionaron, cuando nadie me dijo, oye, ahí un día me acerqué a unos discos y me encontré la Bohème de Puccini y la empecé a oír y como digo yo, me infecté. Y ya, cuando te infectas de ópera, no es como con el coronavirus que encontraremos pronto una vacuna. Con la ópera cuando te infecta, Oye, afortunadamente no pero hay está vacuna. increíble porque justamente le estaba preguntando a Luis que cómo veían ópera. Y me dice, ah, pues tenía unas grabaciones de VHS y de beta. Sí, Fernando como buen melómano, tenía Laserdisc, imagínate, los discos láser. Y veíamos las obras. Ahí se está suspendiendo la señal. Sí. Veíamos las óperas completas, o sea, él sí nos torturaba, ¿eh? O sea, nos decía, vamos a ver las 4 horas, a la mitad de la hora, vamos a hacer una pausa para analizar y comentar, que no perdamos el hilo, pero él llevaba entre VHS y discos láser, imagínate, llevaba su equipo. No, bueno, dicho como lo cuentas, podía haber Sí, sido sí, un sí, no, antídoto, no, ¿eh? y de esta manera, imagínate meter, y éramos muchos, eran aulas completas, eran foros como auditorios, y veíamos todo eso y decíamos, bueno, lo interesante de él es que nos daba todo el contexto histórico. Él como aficionado a la historia y, bueno, a la música, por supuesto, nos daba todo este contexto, nos decía, es que esto habla también de cosas de ahora, o sea, Payaso, ¿no? Que vimos, o Carmen, o El Anillo de los Nibelungos, así, cosas como muy densas. Nos daba como todo el contexto, decía, es que estos mitos, o de lo que habla Wagner, o de lo que hablan estos autores, o es el mismo Vivaldi, dice, ¿por qué te gusta Vivaldi? Porque te causa alegría, ¿o por qué no? ¿Qué es lo que te provoca todo esto? Y él le daba todo este contexto y además en esa época era complejo verla, ¿no? Porque si no la veías en el teatro, pues no había, a veces el Canal 11 llegaba a pasar estas óperas. Claro, era un programa que hacía un amigo muy querido que murió prematuramente, Rodolfo Gómez, y que se llamaba El Espectáculo Sin Ujú. Límites, se llamaba el Sí, programa de que la ópera. verdad era toda una labor de amor, ¿no? Porque además era juntarnos un día a la semana para ver óperas, platicar de ella y después hacer ensayos. No era así como muy normal, ¿no? Bueno, Sí, los tiempos han cambiado. Ahora hay una cantidad de instrumentos tecnológicos, de redes sociales, de instrumentos que permiten poderse acercar, lo digo por experiencia, ahora desde el otro lado, no del receptor, sino del emisor, que te permiten acercar la ópera a la gente con instrumentos increíbles. Lo que puedes hoy hacer con Zoom, estoy haciendo cursos, conferencias, en donde hay gente de muchos lugares, de otros países, y les puedes poner videos, les puedes poner PowerPoint, les conectas el Spotify, todo eso es increíble, son juguetes Ujú. Sí, inimaginables en sí, esa claro, ¿no? época, ¿no es Sí, cierto? la verdad ahorita hay muchísimo. Ujú. Y el supertitulaje hoy, esta idea de que no voy a la ópera porque no entiendo nada, a ver, primero, esto de que la ópera no se Ujú. entiende tampoco es nuevo, la ópera no se entiende o es difícil de entender desde que nace la ópera misma. En el momento en el que el canto se vuelve más estilizado, en el que la orquestación es más compleja, aunque tú hables el idioma, no es tan simple entenderlo. Y eso lo sabían bien los propios compositores de esa época. El supertitulaje es
prácticamente tan viejo como la ópera y la gente piensa que el supertitulaje es nuevo. El supertitulaje lo inventó el propio Monteverdi en 1600 y cacho. ¿Cómo? Obvio que no con una computadora, obvio que no con pantallas LED, pero él se dio cuenta de que no se entendía del todo lo que se estaba cantando y que era importante que la gente entendiera, porque finalmente la idea era hacer un género teatral, dramático, y pidió que se imprimieran el texto de lo que se cantaba, y eran épocas en donde pues no había luz eléctrica, entonces el teatro no se oscurecía, no se hacía de noche porque no se veía nada, y ni podían llenarlo todo de velas porque se les quemaba el changarro. Entonces lo hacían de día, en buena medida, y la gente leía, iba leyendo el texto en su hojita, eso es el equivalente del supertitulaje. Entonces, hoy, claro, tenemos 1000 opciones para hacerlo, pero de verdad, hoy es más fácil que nunca acercarse a la ópera. Se hace más ópera que nunca. Jamás en la historia de la humanidad se habían hecho tantas funciones de ópera al día en el mundo, en todos los continentes. Es increíble, de veras. Es un fenómeno muy vivo. Mucha gente dice que la ópera está vieja, que la ópera está muriendo, y la ópera se está muriendo desde que yo tengo uso de razón y cada vez hay más funciones. Entonces yo no puedo entender que algo que se está muriendo tenga cada vez más, una actividad más continua. Yo en ese sentido soy muy, muy optimista en relación con el género operístico. El único problema de la ópera tiene que ver con dinero. Eso sí, es carísima, es muy complicada de hacer. Pero bueno, cada vez estamos viendo que ahora con lo que está sucediendo, que la ópera a través del streaming, a través de los medios electrónicos, que evidentemente no es la forma natural e idónea de verla, pero permiten una difusión y un gozo masivos. Lo que estabas diciendo, Jimena, de que puedes ver ahora las funciones del Met de manera gratuita durante este periodo. Yo creo que es un buen momento, un muy buen momento. Y curiosamente, esta epidemia está resultando, tiene un lado amable para la ópera, que es que se ha podido hacer, algunas personas entre las que me encuentro, estamos pudiendo hacer una mayor labor de divulgación y de promoción de la ópera gracias a esta Totalmente. Y situación. te quería, de las preguntas que me hicieron ahorita que subí el post, me dijeron, bueno, ¿y va a acabar hasta que cante la más gorda? Y entonces, una de las preguntas que creo que es como medio obvia y medio no, porque ya hemos visto que no es cierto, ¿qué tiene que ver el tamaño corporal con la interpretación? ¿O solo es un mito? Es una pregunta difícil de contestar y más allá de lo que uno pueda elaborar en términos técnicos o en términos anatómicos o en términos fisiológicos, la experiencia nos dice que no hay una relación, es decir, tú de pronto puedes tener un tenor que pese 140 kilos y mida 1,90 y que tenga una voz pequeñita y delgada y sea un tenor ligero, y uno de los tenores dramáticos más poderosos y espectaculares del mundo, Mario del Mónaco, pues era un taponcito flaquito. Entonces, ¿qué le haces? Tú puedes tener sopranos de 180 kilos y cada vez menos, y puedes tener unos bombones siderales en el escenario cantando increíble. Entonces, cuando me han preguntado que por qué hay sopranos tan gordas, la única respuesta que puedo dar es pues porque comen mucho. Pero no tiene nada que ver, porque Luis quería desarrollar una idea de que entonces la caja Sí, torácica como Caruso. tiene más capacidad. Hablaba así, ¿no? O Pavarotti, Pero, ¿no? Uh-huh. Sí, pero ahí te daría algo en contra. La casa no transmite bien el sonido. No, esto es real, ¿eh? Esto es real. Esto es real. No, de verdad, no hay. Ahora, hay elementos muy, muy claros que sí influyen. La forma de la cabeza, eso no es un detalle. Lo comentaba Javier Camarena, uno del más famoso tenor del mundo en este momento, mexicano. Y él, en una entrevista que le hice precisamente aquí donde estoy sentado y que luego subí a mi página de Facebook, él decía que a él le ayudaba a ser tan cabezón. Mira, me dijo, mira mi cabezota así de piñata, lo decía Javier. Y por supuesto eso genera una serie de resonancias muy interesantes. Pasan cosas. Por supuesto que sí hay una relación anatómica. Es muy poco probable, aunque suceda, que un tenor escandinavo de 1,80 y 140 kilos suene muy ligero. Generalmente va a ser tal vez es una raza, es una fisonomía más propicia para hacer un repertorio wagneriano, pero hay excepciones. La verdad, mi mejor respuesta sería
es ocioso hablar de eso cuando hay temas mucho más interesantes que mencionar del canto. Por otro lado, hoy también sucede algo que me parece se está llevando a un extremo. El hecho de que la ópera se preocupe hoy tanto por las transmisiones en cines, en televisión, en plataformas digitales, está haciendo que de pronto la preocupación por el físico y la apariencia supere a la preocupación por la vocalidad. Y eso es un error. Es un error. Creo que se tiene que seguir haciendo una ponderación, pero hoy de pronto vemos cantantes que son muy lindas y que en otras épocas no habrían entrado ni al coro del teatro, ¿eh? Y hoy son grandes estrellas y se ven espectaculares, se visten increíbles y pueden salir en la portada de Vogue. Sí, pero también tienen que cantar. Órale, eso Es el sí se problema. pone como bastante complicado el asunto, porque también entonces uno tiene que empezar a distinguir quién sí canta y quién nada más está haciendo como que Ujú. canta. Sí, bueno, eso es algo de lo que me preocupa muchísimo y de lo que trato de hacer a través de los cursos que doy continuamente. Primero, hasta antes de este momento, los daba básicos, solo presenciales y de unas semanas para acá solo lo estoy haciendo en línea. Y algo de lo que me preocupa es tratar de hacer lo que yo llamo entrenamiento auditivo. Muy poca de la gente que goza de la ópera, que le gusta la ópera misma y que opina de la ópera, tiene una idea del canto. Y a mí eso me deja muy desconsolado porque pues sería como básico saber algo de canto y porque no es tan difícil saber de canto. Y generalmente pues decimos si la voz está bonita o está fea, si suena fuerte, si te gusta o no te gusta. Pero hay una serie de elementos un poco más objetivos que eso que sí se podrían desarrollar. Aprender a entender la fisiología del canto. Es básico entender cómo se cantan. Es tan fácil entender cómo se canta como difícil cantar. Entender cómo se canta no es difícil y no está de más. Si te gusta la ópera, y esto no es comercial para mí, lo puedes aprender de muchas maneras, pero vale la pena tratar de esforzarse por poder comprender lo que están haciendo, porque de pronto también se emiten juicios tan banales, tan superfluos y tan incorrectos sobre el canto, y eso es muy irrespetuoso para los cantantes porque es muy difícil cantar, y lo menos que ameritaría ese esfuerzo es que uno supiera un poquito lo que están haciendo y pudiera expresarlo con algún conocimiento de causa. Eso a mí me desespera y es algo de lo que me importaría más, que la gente pudiera entender principios del canto de una manera Eso está como más muy bello, exacta. porque justamente los problemas que estamos viendo hoy en día en la música en general es lo que decías, que ya pareciera que hay muchos cantantes que no tienen voz, no tienen habilidades vocales, y sin embargo, como son estéticamente correctos, pues les Es para va que se vean bien. increíblemente bien porque todas quieren ser igual a ellas o están enamorados de ellos. Y es así como de nos maleducamos a nosotros mismos porque estamos acostumbrados a escuchar algo que no Uh-huh. está educado. Sí, bueno, es complicado porque también sería injusto decir, hablando de los cantantes de ópera, o sea, hay muchísimos cantantes en activo que a mí no me gustan y que no creo que canten bien, pero eso no quiere decir que no tengan una preparación, eso no quiere decir que no tengan una técnica y eso no quiere decir que sea eh, en alguna medida respetable lo que están haciendo. Hay que precisarlo. El otro problema es que hoy por hoy a través de la difusión masiva por medios digitales, por cine, de la ópera, cada vez se escucha menos el canto acústicamente. Es decir, estamos cada vez más acostumbrados a la traducción digital, eléctrica, electroacústica del canto, lo cual no tiene nada que ver con la experiencia real. Después de muchos años de oír canto, uno puede ya desarrollar cierta habilidad para imaginarse con cierta exactitud a qué suena de verdad una voz que oímos en un disco o que oímos en un video. Pero eso lleva mucho tiempo y para poderlo hacer tienes que haber oído muchas voces en vivo. Entonces sí creo que hay un problema porque pues hoy por hoy
es muy difícil que alguien, por ejemplo, se dé cuenta de si una voz es chica o grande porque está todo ecualizado para que todos puedan sonar propiamente y para que todos tengan un balance más o menos similar. Entonces, en ese sentido, también estaría padre que la gente fuera al teatro, que fuera a Bellas Artes, que fuera a la ópera en León, donde se hace buena ópera, que fuera a la ópera en Guadalajara, en otros lugares, y que oyera y viera la ópera en un teatro, porque es para lo que está diseñada. Y por maravilloso que sea tu equipo de sonido en la casa, en el momento en el que tú oyes a un cantante de ópera de verdad en un teatro sin una traducción, sin un micrófono, es una experiencia neurológica, emocional, completamente distinta, es otra cosa. Tu cuerpo siente otra cosa. Entonces creo que sería importante darnos la oportunidad de ir a los teatros que hay en México a ver ópera, no solamente a través Oye, del pero en ese cine o de sentido, internet. es una pregunta que va a parecer como muy obvia. ¿Cantan sin micrófono? Sí. Sí, Claro. ¿sabes qué? Eso me decía Fernando, nos decía a nosotros, decía, esos músicos de rock o de pop que escuchan no saben cantar. Estos utilizan artefactos para potenciar su voz. En cambio, en la ópera, el sentido de la ópera es que los músicos, los cantantes, deben de proyectar su voz a todo ese teatro y no usan ningún artefacto que amplifique el sonido, ¿no? Absolutamente. Por eso a él no le gustaba estas cosas. Nos decía, es que eso, ¿qué tiene? Yo agarro un aparato y hago la voz que sea, ¿no? En cambio, estos no utilizan un instrumento, ¿no? Tienen que tener esa capacidad, ¿no? De llenar. Son dos géneros muy distintos. Un cantante de, o sea, Sí. Freddie Mercury hacía cosas que una parte grande de los cantantes de ópera no podían hacer y cantaba con un micrófono. Creo que en ese sentido hay cantantes buenos y hay cantantes malos, independientemente de que canten ópera o no ópera con micrófono sin micrófono. Te doy un ejemplo que puede ser extraño que lo mencione. A mí me parece muy no es tan sencillo emitir una opinión, por ejemplo, de Andrea Bocelli. Yo no voy a ser una persona que destruya a Andrea Bocelli. A mí me parece que Andrea Bocelli canta bien. A mí me parece que Andrea Bocelli tiene una voz atractiva, interesante, una voz que sí precisa de un micrófono, puede cantar en un teatro sin micrófono, pero no va a sonar igual. Y es un cantante interesante. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada quien tiene su lugar de esos cantantes y hay que respetarlos. Pero sí, Jimena, el tema de cantar sin micrófono es algo muy impresionante. El día que tú te paras en un teatro y oyes a un cantante, yo tuve el privilegio afortunadísimo de oír a Pavarotti en un teatro sin micrófono, muchísimas veces a Plácido Domingo sin micrófono, y se te caen las pestañas cuando oyes eso, dices, ¿te cae que eso puede sonar así? Es muy impactante, es muy impactante. O sea, más allá de lo que tu cerebro entiende, tu cuerpo reacciona de una manera muy, muy peculiar. O sea, digamos que ese canto pone. ¡Wow! Eso está increíble. Oye, y por ejemplo, Físicamente te pones, como, es casi como una droga. órale. Oye, y por ejemplo, ¿con qué ópera sugerirías que alguien empezara si no tiene como, o sea, ¿cuál sería la que le dirías, mira, con esta puede que te enamores? Es que esa es una pregunta difícil porque es lo mismo que si yo te digo de cine. ¿Con qué película empezarías? O si yo te digo, ¿con qué pintor empezarías? Primero me tendrías que platicar de ti. Y una vez que me platiques de ti, te digo, si tú me dices que eres un fan de Harry Potter y del Señor de los Anillos, probablemente te aconseje que empieces con Wagner, a pesar de que sería una tontería en otro sentido. Si tú me dices que el melodrama, que es un género que yo adoro, que el melodrama bien hecho es lo que a ti te conmueve, que es por ahí, te diría, ¿por qué no pruebas con Puccini? Si tú me dices que, en fin, si tú me dices que te gusta algo que pueda ser como ligero, pero que tenga sustancia, pero que a lo mejor te aconsejo Mozart. Si tú me dices, es que quiero llevar a mi, ahí sí cambiaría si me dices, oye, quiero llevar a un niño chico, a gente, a un niño pequeño. Ahí se complica y tal vez te diría, bueno, entonces sí, llévalo a ver La Cenicienta de Rossini, o llévalo a ver El Barbero de Sevilla de Rossini, o a lo mejor llévalo a ver una versión corta de Hänsel y Gretel de Humperdinck. No creo que haya una ópera específica para empezar. Yo he conocido a muchísima gente que me cuenta cómo empezó en la ópera y cada quien te cuenta que empezó con una ópera distinta. Yo empecé con Puccini, con la Bohème. Yo entré así.
Pero hay gente, ¿tú con cuál entraste? O sea, a ti, por ejemplo, ¿cuál es la que te gustó No, de yo verdad apenas llevo primero? 2. Entonces, A mí payaso. Ujú. ¿Y a ti? ¿Ya ves? Que tampoco sería precisamente la Sí, era ópera que una yo le diría a tragedia lo mejor a alguien, oye, terrible. empieza Ajá, con sí. payasos. No, pero hay algo que conecta contigo, hay algo que tiene que ver con tu temperamento, con tu forma de ser, no hablo de payasos, con tu vida, con algo, hay algo que te Sí. conecta. Ujú. Y Sí, esa se es la me buena. quedó muchas imágenes y no le he vuelto a ver, mira, desde hace mucho tiempo. Pero se queda, es eso, ¿no? Es el impacto que te causa eso. Y además lo vimos en video, o sea, no lo vimos en un teatro, ¿no? Pero son las imágenes lo que cuenta y la Totalmente. música, ¿no? Lo que te va como haciendo que te cale esa historia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y de nuevo, también como con todo, hay óperas buenas y hay óperas malas, ¿eh? Hay muchas óperas malas. Hay muchas más óperas malas que como buenas, la película. como con todo, ¿no? Creo que hay más pinturas, o creo que hay más pinturas malas que buenas. Si no, Sí, imagínate dónde las justamente. ¿Y ponemos. la razón por la que te íbamos a invitar a Mórbido era porque le decía a Luis que yo tengo la idea de que hay óperas que tienen muchas cosas de terror? Sí, que son tragedias. Entonces, por ejemplo, a mí la primera que tengo Ujú. es como la Reina de la Noche, que es totalmente así como, no sé, a mí no me gustaría toparme a la Reina de la Noche en ninguna situación. No, está bien que lo digas, porque de pronto la Reina de la Noche se ve un poco como una caricatura o como algo, o como una simple bruja. Y no, es un personaje fuerte, o sea, pues es una tipa que le está dando un cuchillo a su hija para que vaya y mate a un señor, no, no tampoco, o sea, si ves lo que están diciendo no es muy edificante, y luego ya te empiezas a dar cuenta de que además la Reina de la Noche muy probablemente es una representación que Mozart y sus amigos masones están haciendo de la Iglesia Católica persiguiendo la masonería. Y hoy empieza a quedar claro que la Reina de la Noche es el totalitarismo, oscurantismo y radicalismo católico del siglo XVIII atacando a estos liberales y progresistas que eran los masones. Entonces, en ese sentido, pero hay óperas de terror, o sea, por ahora no es muy mi género, pero por ejemplo hay una ópera fantástica que se llama The Turn of the Screw, una vuelta de tuerca de Benjamin Britten, y creo que es una ópera así de fantasmas, de casas Ujú. embrujadas y todo eso que funciona muy bien. ¡Wow! Pero también es como la idea de cómo escenificar las tragedias de las muertes. Creo que también tiene esto la ópera. Como que siempre pareciera que en el imaginario popular una buena ópera tiene que tener como una muerte. Y tiene que tener una muerte que sea como muy trágica y muy dramática, que se tarda mucho tiempo en suceder. Hay de todo. Mira, por ejemplo, tú estás hablando de que te gusta Payasos, que es una ópera corta, en un acto que dura una hora y cuarto, una hora y 10 de música. Y por supuesto, puedes tener Tristán y Isolda, que dura 5 horas y pico, y donde Tristán tarda 42 minutos en morir, literal. El monólogo final de Tristán dura 40 minutos. También varía. Y el tema del tiempo, a mí también me parece un poco relativo. Hoy, no estoy hablando de ti ni de ustedes, pero hoy de pronto a mucha gente le preocupa, a mi modo de ver en demasía, el tema de cuánto tiempo duran las cosas. Y a mí me deja súper sorprendido esa pregunta, porque me parece, cuando alguien me pregunta, ¿y cuánto dura? No me parece la pregunta más inteligente. Es decir, ¿cuánto dura? Mejor pregúntame si está padre, pregúntame otras cosas. Si algo te está gustando y dura mucho, qué placer. Si algo te está disgustando y dura mucho, qué tortura. En ese sentido, esta noción del tiempo es algo nueva y no tiene mucho que ver con la noción del tiempo del momento en el que esas óperas se escribían. Pero hay que entender una cosa, si nosotros, esta charla que estamos teniendo, alguien la quiere convertir en una Sí. ópera, ¿cuánto duraría? Y esto lo conviertes en canto. Ujú. 7, 8, 10 veces más. Entonces hay que entender que es un vehículo con una escala temporal distinta. Esa es su naturaleza. De la misma manera en que, estoy inventando, probablemente ver una obra de artes visuales, una pintura,
es raro que alguien se quede 3 horas y media sin moverse frente a una pintura. Supongo que puede suceder, pero es una naturaleza un poco más efímera en su gozo. Es la naturaleza de la ópera, entonces esto de cuánto dura, cuánto no dura el tiempo, insisto, me parece que es relativo y eso no quiere decir que muchas veces no se me pueda haber hecho larga una ópera o me pueda haber pesado. Claro, como se te puede hacer largo, de pronto tú puedes en el momento de más amor con tu novia o tu novio pasarte la increíble 4 horas y luego en algún momento 10 Sí, minutos fueron totalmente mucho, de ¿no? acuerdo. Pero tienes mucha razón de lo que mencionas del tiempo, porque, por ejemplo, yo lo estoy pensando mucho en el cine de acción, en el cine de Marvel y de todas estas, que nos dicen, no, 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 es que los jóvenes hoy su tiempo de atención es de 20 segundos y no tienen como la capacidad de retener mucha información. Y yo me quedo pensando y dije, bueno, en Marvel sacaron 20 películas de 3 horas en promedio cada película y tú le preguntas a un chamaquito y te contesta absolutamente todo. Entonces, Sí, es la historia más es bien. la historia Más la el que te tiempo. atrapa. No importa. Absolutamente, y el vehículo, el formato, tengo entendido que este tiempo tan mínimo de atención se da sobre todo en las pantallas, ¿no? ¿Cuántos segundos tienes en una pantalla? Y lo entiendo, el tema es cuando eso se quiere extrapolar al teatro y sobre todo esto que te decía en un principio de mi, híjole, no quiero decir animadversión, pero de mi poca filiación hacia lo estadounidense porque es lo que termina determinando cuánto dura una película, cuánto dura una escena, cómo se edita una película, y parece que esa es la manera de verlo, y cuando ves una película finlandesa o una película de cualquier otro lugar del mundo, entonces resulta que es rara, que es larga, que es densa, que es lenta, como si la vida fuera rápida, la vida es lenta. ¿Por qué queremos que una película vaya a una velocidad tan distinta de la vida? ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que ahí sí no nos ha ayudado mucho ese, ese, esa suerte de estandarización a la que nos hemos visto sometidos por los Estados Unidos. También lo puedo entender, o sea, es finalmente un milagro que un país como México y una cultura como México haya logrado resistir de ese modo a la penetración cultural estadounidense, por muy permeados que estemos ya por ella, a mí me parece como para levantarle un monumento en el planeta a México, que teniendo 3,000 kilómetros de frontera con estos cuates resistamos todavía como logramos resistir, creo. Y en ese sentido soy muy feliz y yo nunca terminaré de agradecer la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Yo bendigo ese momento porque a muchísimos mexicanos les rebajó drásticamente ese rollo aspiracional de lo estadounidense. Sí, Entonces, claro. por supuesto que estoy ironizando, pero nunca está de más decirlo, la llegada de ese sujeto impresentable nos hizo ver que de la misma manera en que en ese país hay gente y estratos sociales maravillosos, hay otros tantos que son como ese señor y que deberíamos de dejar de vernos tanto en ellos, cuando para abajo, en el sentido geográfico para el sur, tenemos tantos miles de kilómetros más y de culturas más y de riqueza mayor. En ese sentido, regresamos un poco al principio de lo de la ópera y lo del Met. Tal vez con esto les explico por qué, eh, entre que no es mi casa de ópera favorita y que yo mismo de pronto me polarizo y quiero rechazar por esto mismo, ¿no? Insisto, también hay veces que los envidio mucho y entonces prefiero enojarme y decir que no me gusta lo que hacen en vez de Eso está aceptar que los envidio. increíble, porque sí, de repente sucede que algo te puede gustar y dices, no, 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 no. Pero está increíble porque otra parte que lo que mencionabas de las grandes óperas europeas, creo que es justamente la cercanía que tienen con los artistas visuales y cómo es la construcción desde otra perspectiva. Estoy pensando, por ejemplo, la cercanía de William Kendrick para realizar ciertas Uh-huh. óperas y entender el espacio de una manera completamente diferente a como se nos presenta de una manera usual, por decirlo de alguna manera, o como la que tenemos, que es la idea Uh-huh. que se nos queda como en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, y en ese sentido el problema con la ópera, y yo no paro de hacer énfasis en eso en todos mis cursos y en todas las charlas, conferencias que puedo dar,
es tratar de hacerle ver a la gente cómo surge la ópera. La ópera no surge como un género musical, usa la música, necesita de la música, pero es una verdad que va más allá de lo que yo diga, que la ópera nace como un género dramático en un momento en el que un grupo de intelectuales florentinos, renacentistas, están tratando de evocar el teatro antiguo. No están tratando de hacer una historia con dos gorditos cantando un cuento. No es lo que están intentando hacer. Y de pronto lo hemos convertido en eso. La ópera, al ser un género dramático, un género teatral, tiene obligadamente que estar abierta a lo mismo que están abiertos los géneros dramáticos y teatrales. Y la palabra experimentación me choca, ¿eh? Porque además me parece completamente equivocada usar ese término en términos arte. En relación con el arte no me parece que tenga sentido alguno. Estéticamente es un disparate. El arte no es para experimentar, es para experimentar, agarra un pollo y prueba una vacuna contra el COVID con él, pero no no en un escenario. Yo no creo que ahí se experimente. Simplemente es entender que un escenario es un espacio abierto para proponer, un espacio abierto para explorar, un espacio abierto para decir las cosas de otra manera. Y finalmente la ópera sucede en un escenario, por lo tanto, estamos obligados a aceptar que en ese escenario se explore, se diga de otra manera, se planteen las cosas de otro modo. Y a mí me deja entre desolado, enternecido y enfurecido ver que un porcentaje tan grande de la gente que sigue la ópera no está abierta a eso y ve el escenario como una jaula antediluviana donde lo único que tenemos que hacer es ver las cosas de la misma manera. Y a mí eso me exaspera. Me exaspera porque lo digo también mucho, las óperas no se tratan de cómo está vestido alguien, no se trata de si detrás de él está un castillo o un iglú o la estación espacial. La ópera se trata de lo que le pasa a la gente, independientemente de cómo esté vestido y de cuándo suceda. Por lo tanto, la Traviata puede suceder perfectamente en una estación espacial. No tiene por qué no. El tema es que la puedas contar bien ahí. ¿Me explico? Y esa idea de que la ópera es la espada, el sombrero y el castillo, no, por Dios, la hizo gente demasiado brillante como para Eso pensar está que se trata increíble de y eso. creo que es una excelente forma de cerrar esta plática contigo porque ya se nos va a acabar la hora. De decir que justamente que la ópera no es un arte viva, que le tenemos que dar como cualquier tipo de arte, un tiempo y una dedicación, porque no es como algo rápido, porque el tiempo es diferente y porque necesita otras actitudes y otras atenciones de parte nuestra. Y a lo mejor este momento de cuarentena es como un momento para poder tomarte el tiempo de ir explorando cuáles son las opciones. Y creo que lo que tú estás haciendo en la Demos Opera es como inyectarle de energía y contagiarla, que es como algo súper importante que no estamos viendo normalmente. Absolutamente, simplemente decir, mi idea es no tratar de convencer a la gente de que le guste la ópera, eso es muy difícil. Lo que yo trato de hacerles ver es que ya les gusta y no se habían dado cuenta. Eso está increíble, esa es una buena actitud. Más fácil. Es un poco más fácil, porque además es cierto, la ópera, ahora, si hay una limitante con la ópera, la única, y yo con eso terminaría lo que digo, siempre me han preguntado, ¿la ópera es elitista? Y mi respuesta sorprende, sí, sí es elitista, pero no en términos económicos, ni culturales, ni de estatus, ni de edad. Es elitista en términos emocionales. La ópera solo funciona si tú eres de las personas que le gusta y que se atreve a ponerse en contacto con lo que siente, porque es un espectáculo para sentir fuerte. Si a ti no te gusta sentir, si tú prefieres llevarla leve, si tú prefieres llevarla cool, sin demasiado intensidad, entonces la ópera no es para ti. Ahí sí ni te acerques. Ni te acerques, pero hay muy poca gente que acepta ser así. A nadie le gusta decir que es así y prefieren negar que es así, aunque pueda hacerlo. En ese sentido, creo que si tú sientes fuerte, todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo encomiable, lo vergonzoso de ti, si lo sientes duro, llégale a la ópera. Pues muchísimas gracias, Gerardo, y mañana te escuchamos con Mario Campos en Radar 99 de Ibero 99.
Padrísimo, y padrísimo, y bueno, ya también los invito a ustedes, los invito, voy a hacer una conferencia el próximo martes sobre Beethoven, que se va a llamar Beethoven y el aislamiento, y échenle un ojo en mi página, Hablemos de Ópera en Muchísimas Facebook, ahí está gracias. todo, Bye, ¿sale? Gerardo. Gracias a ustedes, cuídense.